Dios les bendiga, amados de Dios. En el estudio, en el segmento anterior, habíamos quedado con que una virgen parirá en Mateo y estábamos viendo el estudio versículos mal usados y peor entendidos por las religiones. Esta es la parte 4. Continuaremos ahora en este estudio con Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Este versículo trata de la profecía de la venida del Mesías, y como hemos visto ya tuvo y tiene respuesta a los versículos recién tratados. Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. También usan Lucas, también usan Lucas 1:34 para demostrar que Jesús es Dios, pero que astutamente los emisarios de Satanás omiten incluir el versículo siguiente. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Como ven, la respuesta está en el mismo pasaje. Está hablando del Hijo de Dios. Tomemos otro versículo que usan las religiones para engañar. Romanos 1:3. Pero, como siempre se le ha dicho, tomen su Biblia y sigan este estudio con ella. Nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Romanos 1:2. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nuevamente usan un versículo que dice totalmente lo opuesto, a sabiendas que mucha gente, si no toda, no lee las Escrituras, lo que demuestra que no son seguidores de la palabra de Dios, sino que siguen a hombres corruptos de entendimiento que usan con astucia las artimañas del error. Vayamos ahora a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuán cegadas por el Dios de este mundo están las religiones que creen que Jesús es Dios, puesto que aún usan versículos que dicen lo opuesto a lo que enseñan. Continuaremos con Filipenses 2:8. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siempre se les ha dicho que pongan atención en lo que leen. No dice que sea Dios, dice en forma de Dios. ¿Se han preguntado por qué? Porque operaba todo el poder de Dios. Sanó enfermos, levantó muertos, expulsó demonios, caminó sobre el agua y le dijo a la gente que si tuvieran fe, creencia del porte de un grano de mostaza, moverían montes. Nosotros hoy tenemos el mismo poder. Tenemos a Dios en Cristo en nosotros. Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Se dan cuenta? Jesucristo, el Hijo de Dios, ese hombre que por nosotros pasó 60 horas de tortura, que por su llaga nos sanó de todas nuestras dolencias, nos dice y nos confronta a los que leemos la palabra de Dios hoy. Se los voy a leer de nuevo. Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, por vuestra poca creencia. Como lo vimos en versículos anteriores, la palabra fe
En griego es la palabra pistis, que significa o se traduce creencia. Si ponemos creencia y cambiamos fe, quedaría el versículo de esta manera. Jesús les dijo, por vuestra poca creencia, porque de cierto os digo que si tuvierais creencia como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Se dan cuenta toda la profundidad de lo que acabamos de leer? Nada os será imposible. Lo que esté de acuerdo al corazón de Dios y que nosotros, porque es condicional, y nosotros andemos dentro de los linderos de la palabra, nada nos será imposible. Nada de lo que esté de acuerdo al corazón de Dios. Nada de lo que Él no haya dicho o que Él no haya prometido. ¿Se acuerdan que también lo vimos? Más de 900 promesas hay en la palabra de Dios. Y cada una de ellas se puede hacer y se hace realidad en el creyente cuando cree. Porque Dios no obliga a nadie a creer. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cada uno de nosotros. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomó forma de siervo, él estaba al servicio de la gente, no como hoy que los líderes se sirven del pueblo. ¿Se dan cuenta lo opuesto que están viviendo las religiones? Totalmente opuesto. Estuvimos viendo con mi esposa el comienzo de algunas religiones. Y una de esas religiones que hoy día niega el derramamiento del Espíritu Santo en sus comienzos. Cuando recién comenzó, ellos creían en el derramamiento del Espíritu Santo y enseñaban con respecto a eso. El Dios de este mundo, en el transcurso del tiempo, ha ido quitando esa información. Ha ido quitándole la posibilidad de pasar de muerte espiritual a vida espiritual a toda esa gente que está siguiendo esa religión. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién lo exaltó? Dios lo exaltó. Además de eso le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo entonces las religiones pueden insistir en el error de creer que Jesucristo es Dios? Porque están cegados por el Dios de este siglo, porque tienen cauterizado su mente y su corazón para no ver la luz de lo que le transmite Dios a través de su palabra revelada. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y ese doblar las rodillas es que se someten, y Jesucristo lo mostró. A un poseído, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Se acuerdan que también lo vimos? Que tienes con nosotros Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Se sometió al poder que Jesucristo tenía. Y si hoy día nosotros tenemos al Cristo en nosotros, como lo vimos en Colosenses 1:27, ¿cuánto poder tenemos si creemos? Si esa es la condición, creer. Y también lo vimos, lo que es la creencia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. También vimos la importancia de entender lo que se lee y entender lo que significa o el trasfondo que tiene la palabra para. Siempre muestra el propósito. Ahora, con esto en mente, del propósito de Dios. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para, ese es el propósito, para gloria de Dios Padre. No es para sí mismo la gloria, sino para su Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para el propósito, la gloria de Dios Padre. Sigamos adelante con Hebreos 2:14. Pero, como siempre, nosotros vemos el contexto.
Porque es fácil sacar un versículo de contexto para apoyar nuestro error. Y también se le mostraba con un versículo específico que lo muestra claramente cuánto error puedo enseñar si yo saco frases, como lo hacen las religiones, saco líneas de cada versículo para apoyar lo que yo creo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Se acuerdan? Nosotros podíamos sacar esa parte, no hay Dios. Y está escrito y lo podemos mostrar y podemos edificar toda una religión, toda una doctrina, apoyándome en solo esa palabra, no hay Dios. Pero si leo todo el versículo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hebreos 2:13. Así que son necios todos aquellos que niegan a Dios porque creen que Jesucristo es Dios. Entonces están negando a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Levanta a otro en su lugar, a Jesucristo. Hebreos 2:13. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién destruye tu cuerpo carnal? El diablo, por medio de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque eso es un engaño, es un engaño que hace el Dios de este mundo a través de su emisario, ese aguijón en la carne que todos tenemos, renacidos y no renacidos, todos lo tenemos. ¿Se acuerdan que Jesucristo decía a quién escuchamos? ¿A quién seguimos? Si seguimos las tinieblas o seguimos a la luz. Si seguíamos a Dios o seguíamos al diablo. Era elección nuestra. ¿A quién le creemos? El diablo tenía el imperio de la muerte hasta que Jesucristo lo derrotó en la cruz y nos dio la posibilidad de resucitar, pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Se acuerdan que también lo vimos en estudios anteriores, que el pueblo de Dios necesitaba sacerdotes, que levantó a los levitas como sacerdotes, para ser de mediador entre Dios y los hombres? Antes lo fue Moisés, entre Dios y los hombres. Antes lo fue Noé, entre Dios y los hombres, porque Noé le advirtió a la gente, al pueblo, de su error. No lo quisieron escuchar. Pues bien, cuando veo la palabra de Dios en su contexto, puedo ver la exactitud de la voluntad de Dios. ¿Y qué me quiere decir? El pueblo de Israel necesitaba un sacerdote para que fuera el mediador ante Dios. Hoy nosotros tenemos un sacerdote también, según la orden de Melquisedec, a Jesucristo el justo. ¿Se acuerdan que decía Jesucristo, nadie va al Padre sino por mí? Y que nos iba a enviar un consolador y que eres nuestro abogado. Si reúnen todo eso, ¿por qué hay miedo? ¿Por qué hay duda? Hebreos 2:18. Pues en cuanto al mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:19. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3:1. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. La palabra de Dios claramente dice que se debe considerar al apóstol y sumo sacerdote, a Cristo Jesús. ¿Leen ustedes que diga en algún versículo que Jesucristo es Dios? En ninguno.
Continuaremos con Filipenses 2, 6 y 7, aunque ya lo tratamos al aclarar Filipenses 2, 8. Lo incluiremos nuevamente. Como Dios dice en su palabra, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, Él no dejará de recordarnos nunca las mismas cosas. Filipenses 2, 6. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En forma de Dios, ¿por qué? Porque operaba todo el poder de Dios, sanó enfermos, levantó muertos, expulsó demonios, caminó sobre el agua y le dijo a la gente que si tuvieran fe o creencia del porte de un grano de mostaza, moverían montes. Nosotros hoy tenemos el mismo poder, tenemos a Dios en Cristo en nosotros. Filipenses 2.7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya hemos trabajado 21 versículos, solo nos restan 3 de los que le dijimos en un principio que íbamos a ver, 24 versículos. Ahora continuaremos con 2 Corintios 8.9. Pero, para entender el contexto, comenzaremos con 2 Corintios 8.1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. 2 Corintios 8.2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Ya en estos versículos vemos que se está hablando de la iglesia de Macedonia y su pobreza que aún así fue generosa. 2 Corintios 8.3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 2 Corintios 8.4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Además agrega que daban más allá de sus fuerzas y que pedían se les concediese el privilegio de participar en este servicio a los santos. Como pueden ver, el dar es un privilegio. ¿Por qué es un privilegio? Porque Dios promete que bendecirá al dador alegre. Y como vimos en un estudio anterior donde se habló del diezmo y ofrendas, porque se tocaron esos temas, no específicamente como un estudio de diezmo y ofrenda, también Dios promete que abrirá las ventanas de los cielos, ¿se acuerdan que lo vimos? Y derramará bendición hasta que sobreabunde. Y eso está en Malaquías 3, 6 al 12. Y para que se entienda, esta iglesia estaba dando porque había una iglesia que era perseguida, pero está hablando de santos. ¿Y qué ocurre hoy día con las religiones? Empiezan a presionar a la gente para recibir plata porque hay que construir un templo más grande, porque hay que comprar instrumentos, porque hay que hacer esto y lo otro. ¿Es una necesidad? ¿O la necesidad está en que esa gente reciba el pan de vida? ¿De acuerdo a lo que Dios dice? La necesidad es que la gente reciba el pan de vida, que se comporte como una familia. Y si ustedes ven las religiones en esas grandes edificaciones llenas y abarrotadas de gente, no se comportan como una familia, cada uno vive su mundo. También lo vimos. 2 Corintios 8:5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta qué es lo que hicieron primero? Se dieron a Dios, es decir, creyeron a Dios todas y cada una de sus promesas. ¿Recuerdan que lo vimos en Malaquías? ¿Robará este pueblo a Dios? Y el pueblo le preguntaba, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y con esto no quiero decir que le tenemos que dar plata a aquellos que se han autonombrados líderes, apóstoles, profetas, pastores, porque son hombres corruptos, porque han tomado un ministerio que todos lo tienen, si creen, como un título nobiliario que también traspasan a sus hijos. Incluso a sus señoras también les chorrea ese título, pastora, porque es esposa del pastor. ¿Se dan cuenta? Así trabaja el adversario. 2 Corintios 8:6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. 2 Corintios 8:7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros,
abundad también en esta gracia. Cuando yo voy a la palabra de Dios, tengo que entenderla espiritualmente, no carnalmente, como el mundo lo ve por los 5 sentidos. Dice, por tanto, como en todos abundáis en creencia. ¿Qué creo? Todas y cada una de las promesas de Dios. ¿Qué creo? Su palabra respirada, exhalada, inspirada en hombres que la hablaron o la escribieron. Dicen palabra. ¿Qué palabra? Contando historias, hablando de fábulas. La palabra de Dios. En ciencia. Y no es esta la ciencia humana que se contrapone a lo que Dios dice, porque la ciencia humana te va a decir estás enfermo y tienes un cáncer, te va a llenar de miedos, te va a dar dardos de fuego del maligno, porque se oponen a lo que Dios dice. El médico o la ciencia te va a decir que estás enfermo de tal o cual enfermedad. Y Dios, por otro lado, está diciendo que Él es un Dios sanador. Te está diciendo que su espíritu vivifica tu cuerpo mortal. Te enseña que su Hijo Jesucristo por su llaga te sanó. ¿A qué le crees? ¿A qué le crees? Esa es tu responsabilidad. ¿Qué es lo que confiesas? ¿Lo que el mundo espera que confieses? ¿O confiesas lo que Dios dice en su palabra? Por eso es ciencia, información de Dios al hombre. Eso es ciencia. A ese tipo de gente es donde se mueve el núcleo familiar y donde se ayudan mutuamente. A este tipo de gente, los que abundan en creencia, en palabra, en información de Dios en sus vidas, en el amor de Dios en la mente renovada. Por tanto, como en todos abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. 2 Corintios 8:8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Se acuerdan que Jesucristo les mostraba a sus discípulos que la mujer que había dado todo su sustento, que era una blanca, si mal no recuerdo, comparó al rico, porque el rico daba de lo que le sobraba? La mujer dio todo lo que tenía. ¿Tú crees que estaba llorando porque daba? Si el Hijo de Dios la puso de ejemplo era porque era una dadora de corazón alegre. Sabía que estaba cumpliendo con lo que Dios decía. Sabía que sus promesas se cumplirían en su vida. No lo dice, pero con toda la información que nosotros manejamos, con todo lo que ya hemos recibido del Padre en su palabra, lo entendemos y lo vemos espiritualmente. Por eso el Hijo de Dios la puso como ejemplo. No va a poner a una hija del diablo de ejemplo para que todos sigan ese ejemplo, ¿no? Es el Hijo de Dios. 2 Corintios 2, 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Las religiones dicen que Jesucristo era pobre, que Jesús en su vida fue pobre. Entonces ellos le exigen plata a la gente para darle a los pobres. Jesucristo nunca fue pobre. También lo vimos. Y lo vimos con la llegada de los reyes magos, que llama la traducción, pero que realmente son magos o astrónomos que llegaron del oriente. Si toda una ciudad los vio llegar, es porque era una gran multitud que acompañaba a estos astrónomos. Y a un rey no se le dan migajas. Y ellos venían a ver a un rey, porque eso es lo que ellos habían recibido de Daniel cuando estuvo cautivo con Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que también lo vimos? Que
Nabucodonosor porque edificó una estatua y Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron, lo echó al horno de fuego y vieron a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, más un cuarto que se paseaba tranquilamente. Lo vimos. Y salieron. ¿Y cuál fue el resultado de esa creencia de esos hombres? Que el rey Nabucodonosor decidió que toda su gente conociera a ese rey de Sadrach, es decir, a ese Dios poderoso de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y saben lo que es eso? Política. Influyeron tres creyentes en las decisiones de un gobernante. Ya pronto veremos el estudio si los creyentes deben participar en política, porque es una necesidad en estos tiempos, donde hay tanta perversión en nuestros liderazgos gobernantes. Los voy a leer de nuevo el versículo 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Así que no era pobre. Él había recibido grandes tesoros de esos visitantes del Oriente como presentes para el rey. Su padre era carpintero. Si lo vemos a tiempo de hoy día, era un ingeniero, porque todo lo que se construía en ese tiempo era de madera. Así que grandes entradas también tenía. Jesucristo nunca fue pobre, pero él creía en Dios, no en las riquezas materiales. ¿Se acuerdan cuando le mandó a Pedro, anda y saca un pez? Y abierto el pez tenía para pagar lo suyo, lo de Pedro, porque era justo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, más para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Por qué dice que se hizo pobre? ¿Recuerdan cuando llegaron los astrónomos, magos del Oriente? Traían presentes para un rey. Y a un rey históricamente se sabe que estos presentes no eran pocos y que estos consistían en cofres. Sabemos que los presentes para Jesús fueron oro, incienso, que también era muy valioso, ni qué decir de la mirra. Además eran tan grande la comitiva que acompañaba y escoltaba a estos emisarios del Oriente que el rey Herodes y todo Jerusalén se turbó. Además José, su padre carnal, tenía una profesión que para ese tiempo era muy solicitada, era un carpintero. Por tanto, Jesucristo no fue pobre monetariamente, aunque nunca ostentó de esto. Retomemos el pasaje de 2 Corintios, donde se habla del compartir para suplir las necesidades de la iglesia. 2 Corintios 8:10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino que también a quererlo desde el año pasado. 2 Corintios 8:11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. 2 Corintios 8:12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Lean este versículo y traigan a su memoria el pasaje donde ese matrimonio vendió una casa y puso los montos que había obtenido por esa venta a los pies de Pedro. Pero fueron hipócritas, porque no dieron lo que correspondía, sino dieron menos. Y las consecuencias es que los dos murieron. Por eso dice 2 Corintios 8:12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta. Si tú haces lo correcto, va a ser acepto, no sacas nada. Con compungido corazón, con dolor, no vas a tener provecho. Por eso dice, Dios ama al dador alegre. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. 2 Corintios 8:13. Porque no digo esto para que haya para vosotros, para otros holgura y para vosotros estrechez,
2 Corintios 8:14, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Se acuerdan que yo les dije, si ustedes no tienen o no ven en su religión que el líder esté trabajando con sus manos para obtener su sustento y el de su familia, sino que está viviendo lo que ustedes le dan, no era correcto que lo siguieran alimentando porque es un zángano, porque vive de la abundancia que Dios les provee a ustedes. Y yo les decía, compren Biblia y la dan a aquellos que tienen la necesidad real, que tienen hambre y sed de justicia. No a aquellos que se van a sentar y a aplaudir, a levantar las manos y a gritar amenes, sino el que realmente Dios les muestre que tiene esa necesidad. Estarían viviendo este versículo. Si para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Entienden ahora por qué se les dice una y otra vez que la palabra es viva? Porque la puedes vivir hoy, así como la vivieron los apóstoles y así como la han vivido en el recurso de los años muchos hombres y mujeres que han vivido de acuerdo al corazón de Dios. Y que partieron bien, y que partieron bien. Porque yo sé que aquellos que siguen a esas religiones no tienen idea de la historia del comienzo de su religión. Y estoy hablando específicamente de los evangélicos y de los pentecostales. Los pentecostales creían en el derramamiento del Espíritu Santo. Pregúntenle a un pentecostal hoy día si lo cree. Los evangélicos partieron como estudio, un grupo de estudio de la palabra, con un hombre. Y cuando ese hombre murió, llegaron las rencillas internas por el liderazgo y se pervirtió todo lo que hasta ese momento sabían. Y eso ocurrió en 1800 y tanto. Estudien, vean, pregúntense, se les ha dicho, pregúntense. Quizás, lo veo difícil, se haga un estudio específicamente en las religiones, pero hay tanto material que es más importante que ese conocimiento, porque ese conocimiento, cada uno de los que participan en esas religiones tiene que escudriñar su historia para saber de dónde nació su religión, cuáles fueron los cambios que tuvieron, por qué hubieron esos cambios y a raíz de qué. Y se van a dar cuenta que están viviendo una mentira del diablo que ha pervertido todo lo que Dios trató de hacer en sus comienzos con esa gente. Y también estoy hablando por mí. El Ministerio en Camino Internacional, desde donde yo nací como creyente, no como renacido, porque la que me llevó a renacer fue mi esposa, como creyente, también se pervirtió después de la muerte del líder, del doctor Víctor Paul Williworth. Vinieron las rencillas, vinieron las divisiones y se pervirtió la doctrina. Y es una constante. Con todas las religiones ha ocurrido lo mismo. Con todas. Ya le mencioné dos. Los evangélicos y los pentecostales. Conozcan su historia. Sigamos con el estudio. 2 Corintios 8:15. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Creen este versículo? ¿Creen este versículo? ¿Se acuerdan cuando Dios les dio maná del cielo y les dijo que no guardaran? ¿Qué es lo que pasó con lo que recogieron de más? Se les pudrió. Y Dios me está diciendo, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos, porque Dios suple todas nuestras necesidades abundantemente, más allá de lo que nosotros podemos entender o comprender el cómo.
pero Dios lo hace. Cuando andamos dentro de los linderos de la palabra, cuando estamos en comunión con Dios, haciendo su voluntad, vamos a ver señales, milagros y maravillas en nuestras vidas. 2 Corintios 8:16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. 2 Corintios 8:17. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. 2 Corintios 8:18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Solo para aclarar, alabanzas en el griego es elogio, discurso de alabanza, panegírico, diccionario manual griego clásico español Vox. No es que, como hoy día se escucha en la religión, ¡oh, qué grande el pastor! Sino que se alaba la creencia de ese hombre en Dios y cómo manifiesta el poder de Dios en su vida al servicio de otros. ¿Y sabes cuál es el mejor ejemplo? Esteban y Felipe. ¿Te acuerdan que también lo vimos en Hechos? Que fueron elegidos para servir a las mesas, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Incluso cuando apedreaban a Esteban, él vio la gloria de Dios y a Jesucristo sentado a su diestra. 2 Corintios 8:19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de vuestra peregrinación, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo, y para demostrar vuestra buena voluntad. ¿Vieron alguna referencia desde donde se desprenda que Jesús es Dios? Por supuesto que no. Y en ninguna parte hay muchos, no te voy a decir gran cantidad, pero hay detractores a lo que publicamos. Y cuando pedimos que respalden todas y cada una de sus creencias con versículos y capítulos, no hay respuesta, porque eso ocurre con la religión. Han aprendido, han sido programados a repetir lo mismo, a usar los mismos versículos. Por ese motivo que se hizo este estudio, porque no es tan solo, no es que esta religión o esta religión o esta religión lo usa, son todas. Usan prácticamente los mismos versículos para respaldar que Jesucristo es Dios. Todas usan Juan 1:1, todas usan el pasaje donde ese discípulo dice, Señor mío, Dios mío. Y entonces como dijo Dios mío, es Dios. Y como lo vimos, es una exclamación. Eso es una exclamación de asombro. No es más que eso. Así que prontamente nos veremos con la continuación de este estudio. Dios les bendiga.